con 2 atentados de muerte en su contra que pudieron costarle la vida, 17 averiguaciones previas del Fuero Común y 3 del Fuero Federal iniciadas en su contra por defender los derechos de su gente y de su pueblo, San Gabriel Chilac. Una orden de aprehensión fabricada en el juzgado primero de lo penal en tan solo 5 horas y que fue ejecutada de manera inmediata, misma que lo mantuvo privado de su libertad por 3 días en el cerezo de esta ciudad. El profesor José Luis Leiva Machuca es el líder natural de la izquierda social, que desde la izquierda electoral ha logrado construir el movimiento social más importante de la región de Tehuacán. Profesor José Luis Leiva Machuca, ¿cuándo y cómo se inicia su militancia en las filas de la izquierda? Bueno, nosotros, su servidor, he venido desde muy pequeño. Mis padres fueron simpatizantes del Partido Comunista. Su papá fue militante comunista, tengo entendido. Así es, mi papá y mi madre fueron militantes del Partido Comunista. Ellos les tocaba la tarea de hacer las pancartas para los mítines, para las marchas. Estuvieron en plantón más de 15 días en la ciudad de Puebla, en esa época que había relación con los universitarios. Entonces ellos han venido construyendo ahí, pero ellos no es fortuito. Vinieron luchando de mucho más antes dentro de las filas del Partido Acción Nacional, que en 1972 por primera vez llega al poder. Pero como hubo impugnación por parte del PRI y que el PRI todas las instituciones los tenían a su cargo, sabemos que mis paisanos lucharon arduamente, hicieron varias marchas, plantones en la ciudad de Puebla. Entonces, en un acuerdo oscuro ahí, se ponen de acuerdo los líderes del PAN junto con el PRI para que se dejara gobernar al PRI, y indudablemente les dieron unos espacios de poder a los panistas, cosa que mucha gente de la militancia que venía construyendo la democracia en mi pueblo no les gustó. Entonces, bajo un problema ya muy interno por esa decisión de corruptela, muchos militantes se separaron del Partido Acción Nacional en 1973 y mis padres fue uno de ellos. Formaron en aquel entonces el Partido Comunista, que acababa también de nacer en la ciudad de Puebla y tenía harto auge por el apoyo que tenían de los universitarios. Y desde ahí vienen mis padres y construyendo, nunca se podía arribar al poder, precisamente porque también los líderes a lo largo de los años del 72 al 80, bueno, se venían comportando ahí como que vendiendo la oportunidad de ascender al poder. Y es hasta en 1986 cuando yo alcancé mi mayoría de edad, me alineé a las filas del Partido Comunista, pero en Chilac había un problema con la iglesia. La iglesia era muy conservadora, y en esa época estaba el padre Arturo Hernández. Hicieron una brigada junto con los panistas, pintaron las paredes de las calles, de las bardas, donde decían cristianismo sí, comunismo no. Entonces hubo un embate pues fuerte en contra de los comunistas de mi pueblo. Ya después, en 1987, se formó el Frente Democrático Nacional para que en el 88 fuera el candidato Cuauhtémoc Cárdenas, no sin antes decir que nosotros también tuvimos la visita del presidente del PMT en aquel entonces, Eberto Castillo Martínez, que nos visitó en San Gabriel Chilac. Indudablemente en Chilac lo reconocemos como un hombre íntegro. Ya en 1988, con el auge que tenía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, nos fuimos pues al Frente Democrático Nacional, votamos por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero pues nuestra gente pues, no se pudo ganar, no sabemos por qué, o porque el ingeniero no pudo defender su triunfo. Y ya cuando se conforma el PRD, nosotros ya estábamos en la coordinación de mi pueblo, su servidor ya había sido nombrado por la asamblea multitudinaria de que condujera los destinos del movimiento. Fui miembro fundador del PRD, en la Asamblea Nacional, fundamos el PRD y luego pusimos nuestro candidato para las municipales en el 89. En 1989 nosotros con el compañero Martín Alatriste Hidalgo, que es hermano del actual expresidente de Tehuacán, impulsamos pues el PRD como una alianza con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, como una estrategia política pues para que la gente no siguiera diciendo de los comunistas, porque antes los comunistas estaban muy estigmatizados. Ser comunista en San Gabriel Chilac era sinónimo del diablo, porque la iglesia sí nos tachaba. Más en cambio, en una jornada pues electoral, logramos que nuestro movimiento apuntalara y se ganara en el 89. Pero ¿qué pasó? El PRI no reconoció el triunfo, hubo urnas infladas,
hubo problema postelectoral, nosotros luchamos, cerramos carreteras, marchamos de Chilaca a la ciudad de Puebla en una jornada de 4 o 5 días, bloqueamos el Congreso del Estado para exigir al gobierno el respeto del triunfo del compañero Martín Alatriste. Entonces, bajo un acuerdo ahí anticonstitucional, oscuro, por parte en aquel entonces de Mariano Piña Olaya, a través de José Alarcón Hernández Hernández, que hoy es miembro y representante de la Secretaría de Educación Pública Federal en el Estado de Puebla. Entonces, con él se hizo la negociación porque era el presidente del Congreso, de la Gran Comisión, Puntos Constitucionales, Justicia y Elección, nos saca de la manga un acuerdo anticonstitucional que nos dice, bueno, aceptamos su triunfo, pero no les podemos dar así. En aquel entonces era tan descarado, pues, la antidemocracia. Entonces nos decía, no les puedo dar a ustedes su triunfo. Pero sí, estamos de acuerdo de darles un periodo de 1 año y medio, toda vez que el PRI inicie el periodo de los 3 años, el 1 año y medio que le corresponde. Nosotros veíamos un problema social muy fuerte, siempre previendo de que no hubiera un enfrentamiento así en donde tuviéramos muertos. Aceptamos y dijimos, ok, está muy bien, todo está por el bienestar del pueblo, aceptamos el periodo de 1 año y medio. Indudablemente que era anticonstitucional, violatorio a la ley orgánica municipal, violatorio a todas las leyes. Aceptamos después de ese periodo de gobierno del PRI de 1 año y medio, Joel Morfines Moral, él fue el presidente de aquel entonces, estaba visto que no iba a trabajar porque era de la misma línea del PRI. Yo no puedo decir que todos son rateros, pero más o menos en esa línea de San Gabriel Chilac los priistas son rateros. Entonces el señor no trabajó, no hizo nada, se robó todo el dinero. Por cierto, después de 3 años el señor fue a la cárcel, estuvo purgando su condena por desvío de recursos por más de 3 años. Entonces, al terminar su periodo de 1 año y medio, el gobierno no quería ya reconocer el periodo de 1 año y medio que se había comprometido con nosotros y se habían comprometido por escrito. Entonces su servidor ya era el dirigente y cerramos la carretera Tehuacán-Teotitlán, marchamos en caminata de 3 días a la ciudad de Puebla, obligamos al Congreso del Estado que reconociera el triunfo del señor Martín Alatriste. Después de una amplia negociación y los meses corrían, nos dieron 1 año 3 meses de gobierno. En ese año 3 meses, que era anticonstitucional, nosotros hicimos muchas cosas que nunca se había visto en San Gabriel Chilac, como empezar la transformación de la infraestructura de las calles. Entonces eso iba cambiando. Entonces, cuando terminó el periodo de año 3 meses, nosotros logramos apuntalar la otra candidatura, que es de don Jacinto Martínez Alatriste. Logramos 3 años y desde esa época hemos venido construyendo pues gobiernos que pertenecen al movimiento. Ahí no son los partidos políticos, ahí es el movimiento social que hemos logrado pues mandar gente para que le sirva al pueblo con arraigo hacia la población. Y desde entonces hemos venido construyendo. Ha costado mucho los embates del gobierno, proyectos, planes de dividir el movimiento, mucho recurso por parte de los programas y de las instituciones que el gobierno tiene, como es Cedesol, como es Agarpa, como es CDI. Entonces nos ha costado mucho, más en cambio hemos venido sosteniéndolos. Después del PRD, que nosotros creímos que era una alternativa, era un partido que venía de la izquierda, donde convergimos muchas organizaciones que veníamos de una izquierda tradicional, marxista-leninista, pensamos que sería el instrumento, pues la verdad nos decepcionaron. Nos venían decepcionando, las corrientes que existen dentro del partido venían desgastando al PRD. Nosotros quedamos a la expectativa como organización, no nos afiliamos a ninguna corriente, permanecimos como movimiento social. Y es hasta hace 6 años que rompimos con el PRD. Nos dolió mucho porque después de 18 años de militar en el partido, de ser miembros fundadores pues, del Partido de la Revolución Democrática, íbamos a dejar ese espacio. Cuando se hizo la alianza con el Partido Acción Nacional, nosotros decidimos emigrar a otro partido, toda vez que creímos que el PRD ya no era la opción de la izquierda, ya no se velaba por los intereses de los obreros, de los campesinos, de las amas de casa, de la gente más necesitada. Entonces sentimos una traición hacia el movimiento social y decidimos renunciar a ese partido. Como no quedaba ningún otro partido, pues nos vimos en la necesidad de pasarnos al Partido del Trabajo con el compañero Efraín Solano Espinaza.
después de un amplio trabajo, como siempre lo hemos venido haciendo como organización social, logramos apuntalar la candidatura del compañero, logrando un triunfo exitoso, con más del 60% del electorado de San Gabriel Chilac, legitimado por la población con una marcha multitudinaria de cierre, logramos pues el triunfo. Permanecimos en el PT porque consideramos que, bueno, si no era la opción, bueno, tenía un espacio que decía línea de masas. Y a nosotros eso nos gustó porque resalta, pues, la lucha que venimos haciendo desde el punto de vista de la ideología marxista-leninista. Dijimos, bueno, nos podemos quedar un rato. Pero ahorita se da la casualidad de que el PT también se va en alianza. Decidimos ya en estos días, estamos analizando nuestra emigración, pues, a otro partido, porque el PT pues no reúne ya la esperanza que se tenía en ella. Y no solamente el PT, todos los partidos. A esta altura nosotros, como parte del movimiento social, podemos decir que todos los partidos solo siguen el espacio de poder, ya se enquistaron el poder, ya viven del recurso que otorga el INE, ya no les preocupa la población, ni mucho menos legislar para la gente. Lo que les preocupa pues es salvaguardar el espacio que siempre han vivido de ella. Entonces, esta parte de los partidos están obsoletas, no les sirve a nadie. Más sin en cambio, claro, con los recursos que tienen, pues logran convencer a la gente aparte de las regalías y migajas que regalan. Más sin en cambio, nosotros pensamos que se puede construir el poder popular alterno, el poder del pueblo, el poder de base, el poder de decisión de las asambleas, porque no hay de otra. Nosotros a esta altura, si nos preguntaran que si los partidos son la opción para transformar este país y todo su estructura, decimos que no. No, definitivamente todos los partidos no van a ser el elemento básico como para transformar este país. Necesitamos un movimiento social más profundo, más de la gente, más de abajo, porque aunque en el futuro se ganara por parte de la izquierda que encabeza Andrés Manuel, no sería posible transformar este país. ¿Por qué? Porque tiene muchos vicios, tanto la izquierda como la derecha, centro-izquierda, están coludidos pues con el narcotráfico, están coludidos con las empresas que no pagan impuestos en este país. Entonces, a ellos, ¿cómo hay que obligarlos para que le respondan al país? Bueno, con un movimiento cívico grande, porque de otra manera no se va a poder. Así lo vemos desde la perspectiva electoral. Nosotros hemos estado en el PRD, en el PT, ahorita posiblemente con Morena, hemos visto al PRI cómo camina, hemos visto al PAN. Yo digo, bueno, a mí me preocupa, pues, no me preocupan ellos los malos, a mí me preocupa el silencio de la gente pobre, que no ha tomado una decisión verdadera para cambiar este país. A mí mis militantes me preguntan, maestro, si somos muchos, ¿por qué no se ha logrado ganar para cambiar este país de pobreza, de miseria, de delincuencia? Yo les digo, bueno, es que no ha llegado pues la conciencia hacia la clase trabajadora y nosotros como movimiento social también hay que reconocer, no hemos podido pues, no somos lo suficiente como para ir convenciendo a la población. Ahorita con tanta delincuencia vienen las elecciones, viene más de lo mismo, más engaño, más migajas para que se queden en el poder. Los partidos políticos en México responden a los intereses de la política neoliberal. Todas las leyes que han pasado en la Cámara, a través de los diputados, en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores y Diputados, todos han lastimado al pueblo, todos han perjudicado al pueblo. No hay una ley en donde le hagan justicia a la clase trabajadora, definitivamente no. Por ejemplo, más trabajo, menos salario. La plaza base del trabajador desaparece, va a haber salarios de hambre, de miseria, y todo eso lo han hablado los diputados. Nadie ha dicho lo contrario. Hay un reducto muy pequeño de diputados, pero no es suficiente, necesitamos un movimiento más social y más grande y más profundo. Entonces, la alianza con los partidos políticos solamente ha sido para que sean el medio mediante el cual el movimiento social de San Gabriel Chilac pueda conquistar y retener el poder. Indudablemente, nosotros en Chilac no creemos en los partidos. Por ejemplo, en su momento mis compañeros veían al PRD como una opción pues permanente de estancia y militancia en ese partido. Más en cambio nos hemos dado cuenta que no es cierto, nos engañamos. Necesitamos pues que como movimiento social todos los sindicatos independientes o no independientes que han sido agraviados se tienen que juntar porque los partidos no funcionan, ya no sirven, solamente le sirven al Estado en el poder, pero a la clase trabajadora no le funcionan, no le sirven, dan obsoletas, son los mismos en el poder. Por ejemplo, está Geraldine,
por ejemplo, los diputados que han pasado aquí en Tehuacán, ¿qué han hecho? No han hecho nada, y precisamente porque el esquema de partidos no permite ir más allá, más a eso, o sea, legitimarse, llegar a la Cámara, aprobar leyes que ni siquiera pues sabe el pueblo de qué tratan, ¿no? Entonces, así son los diputados. Entonces, este esquema de partidos están obsoletos, están acotados, no funcionan, solamente le funcionan a los dueños del dinero de este país, no al pueblo, no son instrumentos del pueblo. Los instrumentos verdaderos del pueblo tienen que ser el órgano del poder popular. La asamblea decide, la asamblea traza los lineamientos que seguir. Nosotros como movimiento sentimos que así vamos practicando la democracia. En una asamblea se decide hacia dónde caminar y muy pronto vamos a decidir para dónde emigrar, porque en el PT no podemos estar, no cabemos en el PRD. El PRD no nos sirve como un instrumento de lucha del pueblo, entonces nos vamos a otro partido, indudablemente. Pero a la par de la participación electoral, en 1990 se inicia también la conformación de lo que es actualmente el Movimiento Social de Chilad, con el surgimiento del grupo de comuneros democráticos. Así es, ahí nace. Desde antes veníamos pensando que no era la opción de poder, y por eso nosotros como no solamente queríamos el poder, queríamos reivindicar los despojos y los agravios que el PRI había venido haciendo en San Gabriel Chilán, que se apropiaron de todo lo que había y de lo que no había, lo inventaron y se lo apropiaron. Entonces, como movimiento social, nosotros veníamos construyendo pues la recuperación de tierras. No había otro instrumento más que la vía legal. Nosotros nunca hemos simpatizado por la vía violenta, porque al final de cuentas nos han reprimido más que otro movimiento en mi pueblo. Entonces solicitamos la dotación de tierra de San Gabriel Chilac de la parte norte, porque la parte sur el PRI se lo había adjudicado, más de 3.006 hectáreas se lo había adjudicado sin consultar al pueblo, y lo tienen. Ahorita es reserva ecológica, tienen proyectos muy exitosos que reciben solamente recursos, pero que no lo comparten con el pueblo. Entonces nosotros solicitamos la dotación de tierra, y es así como que nosotros nos donan en 1994, nos otorgan, según la sentencia de juicio agrario 93 del 94, nos dotan de 1.300 hectáreas de la parte norte. Pero da la casualidad que esta parte norte ya se lo habían adjudicado los líderes de los partidos de aquel entonces, Partido Acción Nacional y Partido del PRI, se lo habían adjudicado, se lo habían ostentado ya para ellos, porque ellos argumentaban, como les sirvieron al pueblo, el pueblo les tenía que agradecer con la dotación de esas tierras. Entonces hay gente que se adjudicó esos terrenos y que ya estaban presuntamente en posesión, y nosotros dijimos que bueno, el Tribunal Agrario falló a favor de nosotros. Entonces de ahí empieza el problema. Forman ellos un grupo que se llama Frente de Pequeños Propietarios para echar abajo la sentencia de 1994. Entonces ahí empezamos la verdadera lucha pues por reivindicar la justicia social de mi pueblo. Las partes que nosotros solicitábamos no las queríamos para nosotros como persona. Nosotros queríamos que esa parte se dedicara a espacios pues de recreación de la gente, como una unidad deportiva. En la vida real existe. Los comuneros otorgaron 2 hectáreas para la recreación, para una unidad deportiva de los jóvenes. Los comuneros donaron otros espacios para que la gente les sirviera en el pueblo. Entonces esa visión no les gustó mucho a los pequeños propietarios, estaban acostumbrados a controlar vidas y tierras de San Gabriel Chilán. Entonces son los caciques los que prestaron el servicio en el ayuntamiento, como Domingo Gutiérrez. Domingo Gutiérrez estuvo 25 años de juez, se adjudicó más de 28 hectáreas en la zona aledaña de San Gabriel Chilán, la zona más cotizada. Su hermano también se agarró más de 18 hectáreas. Me atrevo a decir que en ese espacio ahora tienen los dueños de Ferretería Arriaga su rancho. Eso es producto del robo y el saqueo de las tierras comunales de San Gabriel Chilán. Entonces, como él, hubo más gente que estaba dentro del ayuntamiento de esos periodos peristas que se adjudicaron las tierras. Por lo tanto, la parte sur, que son sus compañeros peristas, no lo solicitaron porque sabían de antemano que ya lo tenían posesionado sus compañeros. Nosotros del inicio sabíamos que iba a haber problemas. ¿Por qué? Porque esas tierras lo agarraron los caciques. Más sin en cambio, seguimos construyendo, y es así como se crea la Colonia El Sol.
La Colonia del Sol se crea, cuya idea original era de darles y dotarles de un lotecito a la gente de San Gabriel Chilac, que no tenía dónde vivir, porque Chilac ha crecido, no tiene espacios, no tiene hacia dónde se va a urbanizar. Entonces nosotros creamos la Colonia del Sol, que se ostentaba ahí un personaje gris, pues, de la política de San Gabriel Chilac. Entonces 16 hectáreas se lotifica para la Colonia del Sol. Es ahí donde empiezan los problemas. El frente hace denuncias, el gobierno los patrocina, prefabrican delitos. Es así como yo fui acumulando más de 17 averiguaciones. En una de ellas me hacen efectiva. Y ya después de eso logramos, pues, que se asentara la Colonia del Sol. Seguimos luchando tanto en la parte política como en la parte social. Entonces, bajo la necesidad de que la gente quería más vivienda para tener un espacio donde vivir, se crea la Colonia Nueva Altamira con más de 600 lotes para 600 familias. Ahí, pues, logramos rescatar 28 hectáreas, que pues era rústico, pero había gente que se lo había adjudicado para venderle a los señores Romero. Nosotros no lo permitimos y lo recuperamos. La Colonia Altamira está creciendo, tiene 2 servicios, que es alumbrado, energía eléctrica. Ahorita tiene un pozo de agua que satisface ya a los colonos. Después de eso, bueno, se creó otra nueva colonia que le denominamos Nueva Altamira. Ahí es donde el ejército va, ahí es donde el ejército nos enfrenta a nosotros. Un domingo llega el ejército a las 2 de la mañana a querer desalojarnos. Nosotros siempre argumentamos que esas tierras son legítimamente posesionados los comuneros, mas en cambio, como la policía estatal no le permitimos que nos desalojara, pues mandan el ejército. Lo bueno es que no hubo gran enfrentamiento porque éramos muchos, entonces no se permitió que el ejército desalojara a los compañeros que ya vivían ahí. Y da la casualidad, bueno, con la idea de ir rescatando la memoria histórica, la Colonia El Sol, las calles los bautizamos con nombres, hombres ilustres, hombres luchadores, pues que han sido olvidados por la historia oficial. Les denominamos las calles así, por ejemplo, denominamos a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, el 2 de octubre, hay una calle que se llama calle Ejército Zapatista de Liberación Nacional y así, Eberto Castillo, nombres de gente que la historia no los ha acogido con buena manera, más en cambio lo nombramos nosotros para hacerle un homenaje a ellos. Ya en la Colonia Altamira, a todas las calles, yo soy indio que habla la lengua náhuatl, soy indígena de corazón, de nacimiento, nací hablando mi lengua, entonces todas las calles de la Colonia Altamira tienen el nombre náhuatl, todas, absolutamente todas, para ir rescatando no solamente la parte política social, sino también la parte de la cultura. Ya en la Colonia Nueva Altamira, en homenaje a nuestro paisano que ha dado su lucha y su vida por los más pobres, los más desprotegidos, los indios, al padre Anastasio Hidalgo, le pusimos una calle principal en nombre del padre Anastasio Hidalgo y todos los fundadores de la teología de la liberación, como Leonardo Bo, Frei Beto, Arnulfo Romero. Entonces, toda esa colonia tiene nombres de hombres ilustres de la corriente de la teología de la liberación. Entonces, a eso la sociedad chilena, que es un poco conservadora, pues no le ha gustado. Por eso nosotros hemos estado hostigados, o nos están hostigando permanentemente. Este grupo que lincharon a Florencio Solís Cruz un 10 de abril sigue vigente y sigue, pues, confrontando a nuestro grupo. Por eso más de 2 líderes de nuestro movimiento, pues, han sido amenazados permanentemente de muerte. Su servidor, yo sufrí 2 atentados de muerte. Yo ni siquiera me explico, compañero Chucho, yo no me explico cómo me salvé, porque era directamente un asesinato, pues, efectivo, no se llevó a cabo. Ahorita, en este momento, sigo amenazado de muerte, indudablemente, pero ya nos acostumbramos tanto con las amenazas de que ya no tenemos miedo. De tanta amenaza hasta se nos perdió el miedo, ¿no? Pero seguimos construyendo ahorita, al ver este movimiento social que estaba aislado, pues, en la región. Siempre ha sido la idea de ir impulsando hacia otros movimientos. Y por eso el 12 de octubre formamos el MASI, el Movimiento de Autogestión Social Campesino, Indígena y Popular,
con la idea de ir aglutinando no solamente al movimiento de comuneros de Sangabechila, sino otros movimientos que han estado aquí en la región de Tehuacán y del cual pues ya formamos parte, como es el Consejo Democrático Magisterial Poblano. Hay otro grupo de la Sierra Negra, el Grupo de Derechos Humanos, que no están oficialmente porque nuestra Asamblea General no se ha definido cuál va a ser el lineamiento y el por qué tendrían que estar con nosotros. Más bien, en cambio, caminamos juntos y el MASIP ha ido creciendo. Ahorita estamos en más de 15 comunidades, efectivamente, tanto de la Sierra Negra, el Valle y la Mixteca. Entonces hemos estado trabajando con la idea pues de ir bajando algunos proyectos productivos para nuestra gente. Y ya sobre la lucha social y la defensa del territorio, eso está definido. Por eso hicimos alianza con el CEMPA, Movimiento Nacional, que lo encabeza el compañero Francisco Jiménez Pablo. Luchamos pues para que no penetren pues según los proyectos de muerte que nosotros le llamamos, ¿no? Que sin consultar a los pueblos dan concesiones mineras y que lastiman a la ecología y el entorno de los pueblos. Entonces ahorita nosotros como MASIP pertenecemos a la CEMPA Movimiento Nacional. A partir de que se obtiene la dotación de tierras por el número de hectáreas que usted nos comenta, se inicia también con una serie de amenazas y de hostilidades en su contra, como lo menciona. Tal es el caso de 1997, cuando en tan solo 5 horas se le fabrica una averiguación previa y una orden de aprehensión en el juzgado primero penal de esta ciudad de Tehuacán. Sí, yo quiero decirle a la población, yo siempre había sido crítico y hasta ahorita sigo diciendo que en Puebla y México no hay división de poderes, la ley se sojuzga al Ejecutivo. Entonces, si el Ejecutivo da la orden de que un luchador social desaparezca o se vaya a la cárcel, en cuestión de minutos, si no es que de segundos, se va a la cárcel, le integran todo, y si no le integran, ya estando en la cárcel te la integran. A mí me pasó eso, a mí me agarraron con lujo de violencia en el kilómetro 5 de la carretera Y a Sangabechila, con lujo de violencia, me bajaron de mi camioneta. Yo me acuerdo que en aquel entonces más de 15 patrullas me interceptaron, pues no permitieron que llegara a la Colonia del Sol, porque ya si llegara ahí iba a ser muy difícil que me sacaran. Más en cambio me agarraron como un delincuente común, ¿no? Y el delito que a mí más me hizo reír, que le pusieron que yo era un problema para la sociedad. A los luchadores sociales siempre les han tildado de eso, de que son un problema para la sociedad. Nosotros no somos un problema en la sociedad, nosotros somos instrumentos de la sociedad para luchar en contra de los agravios que el gobierno hace, en contra de los más desprotegidos y los más pobres. Indudablemente cuando me metieron a la cárcel, ahí también sufrí amenazas, hostigamientos dentro de la cárcel, pero como estábamos preparados no pasó a mayores. Después porque fue una negociación política. A mí me dijeron que le bajara con la condición de eso, me sacaran inmediatamente. En aquel entonces estaba Alejandro López Bravo como diputado local por el PRD. Hubo una negociación, me consultaron, indudablemente, no puedo decir que no, me consultaron si aceptaba. Y sí, pues yo digo, bueno, yo no hice nada, y llegamos a la idea de que le iba a bajar en 3 meses mientras pasaban las elecciones y me iban a absolver, porque de esa averiguación yo salí absuelto, no salí bajo fianza, no hubo pruebas contra mí, entonces salí absuelto de esa averiguación. Es así como logro la primera, más sin en cambio se fueron acumulando otros, otros llegaron hasta 17. Indudablemente que nuestro abogado, el licenciado Jorge Montoya Jiménez, llevó el asunto, se está llevando el caso pues, de todas las demandas que yo he tenido. Creo que me resta uno solamente, no ha terminado, me resta uno. Más sin en cambio, bueno, pues seguimos argumentando que esa parte de tierras pertenece a los comuneros. Y así lo vamos a defender, como parte pues del reconocimiento que hace el Tribunal 47 con cabecera en la ciudad de Puebla. Es el tiempo también en el que entonces usted inicia una participación en diferentes organizaciones de carácter social, como la misma Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán que presidía en ese entonces el padre Tacho. Sí, en el 94 fue un parteaguas, ya pertenecíamos a la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, Seitilis Chicahualistli, del cual varios pueblos fueron miembros fundadores. Una de esas reuniones previas se hizo en el pueblo de Calipan, yo me acuerdo. Estuvimos ahí en la Comisión de Derechos Humanos, veníamos trabajando, dimos talleres en la parte de la Sierra Negra,
en más de 15 comunidades, se fueron a dar talleres con la idea de que los compañeros indígenas se defendieran, pues, y después de eso pues ya no pudimos sostenerlo por algunas diferencias internas, más sin en cambio cada quien desde su punto de vista siguió construyendo. Ahora, en la actualidad, nosotros veníamos como comuneros, así salíamos a luz pública, pero hemos venido construyendo pues la organización que queremos. A lo mejor no vamos a permanecer mucho tiempo en el CEPA, pero más sin en cambio sabemos que es el instrumento ahorita que nos ayuda a resolver e instalar mesas de negociación con el gobierno, porque hay que reconocer, otra cosa es la negociación con el gobierno por algunos proyectos, algunas demandas legítimas del pueblo, y otra cosa es la defensa del territorio. En la defensa del territorio nosotros no estamos de acuerdo que despojen de sus tierras a los campesinos. Por eso ahorita que está la ley de consulta, nosotros, bueno, estamos poniendo un anteproyecto de ley de consulta acorde o la igualación por lo menos del 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde dice que se tienen que consultar a los pueblos toda vez que un proyecto los afecte. Más sin en cambio el gobierno junto con sus diputados pues están creando una ley de consulta a modo de que perjudiquen a los pueblos, del cual nosotros no estamos de acuerdo. Ahora estamos en... Bueno, quiero decirte y aclarar que primero estuvimos en la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas con el compañero Álvaro López Ríos, que es miembro también del Partido de la Revolución Democrática. Nuestras demandas ahí como que no tuvieron éxito, pues nos fuimos a la unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, del cual Isidro Pedraza es líder, el actual senador por Hidalgo es el líder. Más sin en cambio tenemos una buena relación con la UFIC, pero nosotros pensamos, la UFIC sigue siendo PRD, la UFIC es nueva izquierda, entonces Nueva Izquierda sabemos cómo negocia con el gobierno, es más, caminan juntos. Por lo tanto, pues nos vimos en la necesidad de buscar otra organización nacional en donde pudiéramos converger. Y con el compañero Francisco Jiménez Pablo, que formó parte del gobierno rebelde, con Avendaño, después del 94, bueno, sentimos que Francisco Jiménez Pablo, si no es un hombre limpio, transparente, bueno, es un hombre que ha dado batalla a nivel nacional por luchar por los pueblos indígenas. Es ahí donde estamos nosotros. En el Frente Indígena y Campesino de México. Bueno, el CEMPA es una decisión del CEMPA oficialista de Narro, pero el CEMPA de Francisco Jiménez Pablo, en Cuetzalan se forma el FICAN, el Frente Indígena y Campesino de México, del cual aglutina a varias organizaciones como es la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, el Movimiento Popular Francisco Villa Siglo XXI, UCISONI con el compañero Alejandro Beas de Matías Romero, MUSO que activa en el estado de Veracruz, el CEMPA a nivel nacional, el MIOCUP en el norte de Puebla y nosotros como MASIP en el estado de Puebla. Hay otra organización de Oaxaca que se llama OCIO, está el MAIZ, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Entonces formamos el FICAN con la idea de ir uniéndonos al menos en algunas cuestiones por la defensa del territorio, aunque de hecho en la negociación por mesas de trabajo, cuando está el gobierno, bueno, se negocian las diferentes necesidades que hay en las organizaciones. Entonces ahí estamos activando, y se incorporó después Atenco con Nacho del Valle, del cual pertenece al FICAN. Por cierto, tendríamos una marcha muy pronto, que sale en el 28 de marzo, de diferentes partes de la República Mexicana, y que pasarán precisamente por esta ciudad el día 1 de abril. El 10 de abril de 2012, mientras el grueso de la organización de los comuneros de Chilac se encontraban en la marcha de la ciudad de Puebla, en San Gabriel Chilac es asesinado por integrantes del entonces Consejo Ciudadano al frente de Celestino Mendoza, Esther Lezama y Guillermo Martínez, el compañero Romencio Solís Cruz. Miren, nosotros ya le veníamos denunciando al gobierno de que en Chilac estaba muy polarizado el ambiente, y tanto que estaba muy polarizado que las amenazas se hicieron más efectivas hacia mi persona. Pero yo veía que nos llevaban a un rincón en donde se iba a dar un enfrentamiento. Por eso nosotros pensamos no enfrentarnos a los vecinos de San Gabriel Chilac, salir a exigir al gobierno que ya ponga paz en San Gabriel Chilac, toda vez de que ese grupo pues, es del PRI y es del PAN y que convergen en el actual gobierno panista. Entonces los han venido tutelando ahí. Ellos crearon una radiodifusora y que desde ahí han estado hostigando al movimiento, y que Comunicaciones y Transportes no hace nada, pues. Nosotros veíamos eso.
Entonces el 10 de abril, para conmemorar pues el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, marchamos en la ciudad de Puebla con la 28 de octubre. Marchamos porque había demandas que no se habían resuelto. Mientras nosotros marchábamos y nos instalaron una mesa en Gobernación, y estábamos en la mesa a las 3:10 de la tarde. A Fulmencio lo linchan a las 4:10 de la tarde. Entonces estábamos en una mesa de negociación y le decíamos al gobierno, a través de Cornejo, le decíamos, miren, Chilac se puede dar un enfrentamiento. El gobierno pues no lo tomaba en serio. Decían, no, Chilac lo tenemos controlado, no hay problema. El problema son ustedes. En ese diálogo que estábamos haciendo, a mí me llaman y me avisan que a Frumencio lo acaban de linchar. Yo no lo podía creer. Yo no pensaba que mi pueblo iba a llegar a tal grado. Porque nos conocemos, aparte de que somos vecinos, algunos somos parientes. Entonces no creía que eso hubiera sucedido. Mas sin en cambio llegó otra llamada más tarde, a los 15 minutos, y me dicen, efectivamente, Fulmencio ha sido linchado. Entonces yo le decía al gobierno, ahí en la mesa estábamos, y decíamos, miren lo que acaba de suceder. Ya a los 2 minutos ellos les entra la llamada y les comunica precisamente que a Fulmencio lo habían linchado. Hubo videos, hubo fotografías, hubo declaraciones por parte de mis compañeros que vieron el linchamiento. Ese grupo que se llamó Consejo Ciudadano, que en aquel entonces siguen dirigiendo los mismos, que es Celestino Mendoza Salazar, Esther Lezama Arriaga, Guillermo Martínez Sabat y Óscar Peralta, que ahorita es el único preso de ese acontecimiento, y Claudio Martínez Sabat, son los que encabezaron ese momento, son los que llevaron a la gente a quitar los postes de electrificación que la colonia había sido beneficiada. Los quitaron y precisamente el compañero que iba bajando lo linchan así, es un linchamiento pues en todo lo que da rústico. Lo lincharon con palos, con piedras, lo mataron. De ese evento nosotros siempre veníamos exigiendo pues de que los asesinos andan sueltos y que no hay justicia. Para que el movimiento no dijera nada, pues salen las órdenes de aprehensión, atrapan a 5. De esos 5 los verdaderos líderes salen y dejan a un chivo expiatorio. Lo dejan preso, los demás lo liberan, es más, no solamente lo liberan, los absuelven. Y en ese momento siguen activando. En ese grupo sigue activando. Después formaron, ya no, como el Consejo Ciudadano con ese evento se desprestigió, forman otro grupito que lo llamaron Frente Común. Indudablemente que había otros dirigentes más, entre ellos estaba Mariano Correo Martínez, que no es otra cosa que el pelele de este grupo, y lo denominaron Frente Común. Y desde entonces, bueno, veníamos exigiendo que metan a la cárcel a los verdaderos culpables, no a chivos expiatorios. Óscar Peralta sigue preso, le dieron una sentencia de 14 años con 3 meses. Nosotros decimos que se merecía más. Aclaro que en la marcha iremos a hacer un plantoncito en el juzgado para exigir, bueno, que se haga una revisión, porque él argumenta ahorita que no solamente fue, que fueron otros, más en cambio, como ya está fuera del lugar y que los hechores están absueltos, es un poco complicado, es un poco difícil, más en cambio seguiremos insistiendo que le den la pena máxima. Dentro de este contexto, el 29 de mayo de 2013, cuando circulaba usted a bordo de su unidad sobre el libramiento a Sinacatepec, antes de llegar a la vía, sufre usted el segundo atentado de muerte. Sí, mire, yo casi siempre salgo 10 para las 7. Yo veía ya sospechas porque ya había sufrido otra. Me cortaron todos los conductos de freno de mi automóvil. Afortunadamente ese día no me pasó nada. Yo ya veía que sí, ya porque las amenazas se hicieron muy colectivas y muy fuertes. Entonces yo viajaba con una maestra que trabajaba conmigo en aquel entonces en mi escuela. Salimos de San Gabriel, Chilac, pasamos por la Colonia El Sol, después la Colonia La Asunción, y ahí vi por el espejo retrovisor sale un coche marca Nissan atrasado. Di las placas en aquel entonces en el Ministerio Público, me iba siguiendo, pero antes un Pontiac de color blanco me iba obstruyendo en la carretera para que no avanzara. Me rebasó más de 4 veces y se plantaba delante de mí, y así sucesivamente
Era el plan de asesinarme en la recta de San Gabriel Chilac, pero como yo desvié pues todos esos intentos de ir obstruyéndome, pues logré ir y tomar la carretera San Gabriel Chilac, la Y a Teotitlán. No me daba cuenta aún, pero ya cuando llegué al Tepeji, yo vi el automóvil, se acercaba muy de cerca, muy sospechosamente. Pensé que pues, me iban siguiendo, pero no pensé que me iban a asesinar. Pero ya en la vía de San Sebastián Sinacatepec, intenté pues pararme al lado derecho en el acotamiento, y es así cuando llegan y me igualan y me disparan. Me disparan más de 3 ocasiones, 2 pegan, uno al lado lateral del medallón, que es el que, bueno, en su momento tendría que entrar en mi espalda, no lo logró entrar, y la otra directamente del lado del piloto. Conocí el automóvil y las placas. La maestra salió herida de la parte del cuello, no fue grave, y después de que me rebasaron como a 50, 70 metros, dan vuelta en U y se regresa. Es así cuando yo saco de mi automóvil, yo siempre traía una 380 marca Lord Sim registrado en la Defensa Nacional porque veía que corría peligro, y acciono mi arma. Se dan cuenta de que acciono mi arma, ya no regresan, nuevamente vuelven a dar la vuelta en U y huyen. Mi automóvil era un poco más rápida, a pesar de ser un Volkswagen Sedán modelo 97, era un poco más rápida. Si yo quisiera los alcanzaba y no sé qué pasaría. Estaríamos hablando de que yo estaría en la cárcel en este momento, pero como me dio miedo, mi compañera estaba sangrando, lo que hice fue inmediatamente darme vuelta en U nuevamente, irme al hospital y hacer la denuncia respectiva. Y desde entonces yo di elementos, di placas, todo. No sabemos a esta altura ni siquiera si el auto es robado o no es robado, cosa que en otros momentos, si no fuera yo, ya estaría en la cárcel los que fueran dueños de ese automóvil. Más en cambio, como soy yo, sigue varado ese asunto de mi atentado de muerte. Sigo amenazado de muerte, indudablemente. Y bueno, y eso no es hasta en chascarrillo. Al contrario de que agarraran los hechores, a mí por el arma me detienen unas horas allá en el Ministerio Público por la aportación del arma, toda vez de que mi permiso tenía 5 días que había expirado el registro federal. Entonces mi arma quedó detenida hasta en el Ministerio Público. Estoy esperando pues que avancen las averiguaciones, mas sin en cambio no avanza. ¿Cuál es el futuro inmediato y a largo plazo del movimiento social en San Gabriel Chilac? Bueno, nosotros ahorita pues estamos en una etapa de la lucha social. La sentencia salió favorable a los comuneros, nos van a dotar ya la tierra donde no estén problemas, y donde estén problemas se les va a medir y por la vía de restitución nos lo van a entregar. Eso implica nuevamente un enfrentamiento fuerte, nosotros prevemos también. Más sin en cambio, pues es un juicio y se tiene que seguir. Es la ley y se tiene que aplicar la ley. Y nosotros vamos a exigir que se cumpla. Tampoco puedo decir que ahorita los comuneros que nos restituyan les vamos a quitar su tierra, no. Pasarán a ser siendo comuneros en una asamblea de comuneros, pues tendremos que reconocer, porque tendremos que aprender a vivir en la diferencia. No podemos estar confrontados eternamente. Entonces sentimos que en esa situación seguimos avanzando, seguimos consolidando las colonias, y uno de mis hijos es abogado, se incorpora al movimiento. Por si algún día llego a faltar, el movimiento está garantizado de tener una continuidad exitosa. Muy bien, pues le agradecemos la atención, profesor. Gracias a